Bueno, hola a todos. Como ya os he comentado por redes sociales, ayer quedaron bastantes preguntas de los superchats sin responder. Y bueno, muchos me habéis pedido que aunque parte de esas preguntas iban dirigidas al profesor Bastos, y bueno, una parte, digamos, importante y significativa de las mismas iban para el profesor Bastos, bueno, algunas de ellas probablemente pueda intentar aportar algo y tratar de responderlas. Ya aviso que quedaron muchas por responder y que por tanto tampoco creo que ahora haya tiempo para responderlas todas, pero bueno, intentaremos al menos cerrar un poco la brecha de todas las que se fueron planteando. Bien, a ver, dos preguntas que están bastante relacionadas. Una la formuló Asier Bouzas, la otra Firmin. Asier preguntó políticas liberales contra fallos de mercado y pro medio ambiente, y Firmin, ¿qué solución puede aportar el liberalismo a la protección del medio ambiente? A ver, creo que hay una cuestión fundamental en el medio ambiente, que es la internalización de las externalidades negativas. Es decir, el medio ambiente, en cierto modo, es una cuestión de eso, de externalidades negativas, de que según cómo trato yo mi propiedad, eso tiene una repercusión negativa sobre terceros. Estoy generando un daño, digámoslo así, ecológico sobre terceros. Y ese daño hay que tenerlo en cuenta si no queda plenamente internalizado en nuestra propiedad. Es decir, uno puede, desde una perspectiva liberal, decir si yo en mi trozo de terreno puedo hacer exactamente lo que me dé la gana porque es mío. Bien, esa es una perspectiva relativamente aceptable, ¿no? Se podría discutir, pero creo que es relativamente aceptable. Ahora, en la medida en que lo que tú hagas tenga una repercusión directa o indirecta, medioambiental, ecológica, sobre las propiedades de otros, ahí ya empezamos en otro orden de cosas, ¿no? Entonces, la clave es internalizar las externalidades negativas. ¿Cómo se pueden internalizar las externalidades negativas? Bueno, desde un punto de vista, digamos, relativamente amigable con el mercado, pero aún así, desde el intervencionismo estatal, la forma de internalizarlas es con impuestos piguvianos. Bien, los impuestos piguvianos suena a impuesto y por tanto suena muy mal, suena bastante antiliberal, pero en realidad lo que estamos haciendo es ponerle un precio a algo que debería tener un precio y que no lo tiene, que es el daño que estamos generando a terceros y que debería ser algo contratable, algo indemnizable, ¿no? El problema que tienen los impuestos piguvianos, que en algunos casos yo creo que podrían llegar a ser aceptables, dentro incluso de un marco filosófico, económico, político, liberal, es que, bueno, tienen un problema de determinar cuál es el valor de ese daño que se está generando sobre terceros. El Estado no lo sabe, no tiene esa información, lo puede tratar de estimar muy grosso modo, pero al final no lo conoce con precisión. Y luego, evidentemente, que se puede instrumentar ese impuesto no para la finalidad que supuestamente debería buscar, sino para generar un daño desde el Estado a terceros, ¿no? Imaginemos que el Estado es controlado por algún grupo de presión poderoso que quiere acabar con la competencia y, bueno, justifican la necesidad de imponerles impuestos piguvianos a los competidores para hundirles en favor de ese grupo que controla el Estado. Entonces, bueno, tenemos los típicos problemas del intervencionismo estatal, problemas de información y problemas de incentivos. Entonces, una forma alternativa de internalizar esas externalidades negativas es así mucho más de mercado, es el llamado teorema de Coase. El teorema de Coase lo que dice es que si los derechos de propiedad están adecuadamente definidos, las partes tendrán incentivos a negociar sobre las externalidades negativas y a ponerles un precio. Y ese precio será justamente el que contamine terminará internalizando para no contaminar. El teorema de Coase es un teorema válido siempre y cuando, como se suele decir, los costes de transacción, es decir, los costes de negociación, de llegar a un acuerdo, de especificar el valor de la externalidad negativa, no sean muy altos, ¿no? Si imaginad una indemnización de 10 euros que para determinarla nos cueste 500 euros, pues evidentemente se quedaría sin internalizar. Entonces, si los costes de transacción son bajos, el teorema de Coase, es decir, el libre mercado y la definición de derechos de propiedad, puede perfectamente proteger íntegramente el medio ambiente. Si son altos, no tendría por qué, o al menos existen obstáculos económicos a hacerlo. Ahora bien, ¿qué se puede hacer frente a esto? Pues aquí entra la teoría de la propiedad privada comunal, desarrollada por la Nobel de Economía Elinor Ostrom,
que justamente la propiedad privada comunal, que yo creo que sería el mecanismo básico a través del cual se internalizarían la mayor parte de las externalidades negativas medioambientales en una sociedad libre, la propiedad privada comunal permite, digamos, al órgano de gobierno privado de esa propiedad privada comunal, como en una comunidad de vecinos, pero con tierras comunales, con lagos, con ríos, permite que ese órgano de gobierno privado establezca reglas internas para que cada una de las partes que utilizan esa copropiedad privada, por ejemplo, un lago, pues no genere externalidades negativas sobre terceros, y también permite, además, reducir los costes de transacción a la hora de negociar con otras copropiedades privadas que estén generando externalidades negativas sobre terceros, ¿no? Entonces, creo que esa es la vía. Bien, cambiemos de tercio. Raúl Aucapina pregunta: Noruega, el Estado posee el 1% de la bolsa mundial. Son una cultura capitalista, aunque tienen impuestos altos. A ver, efectivamente, la política del Estado noruego de convertir las rentas del petróleo en un fondo soberano y, por tanto, de capitalizar esas rentas del petróleo, de convertir una renta de la tierra, ¿no?, el petróleo, en propiedad sobre empresas, es una política capitalista. Es una política capitalista implementada por el Estado, pero es una política capitalista. Quizá ahí lo único que sería objetable es que no haya distribuido esas rentas del petróleo entre los ciudadanos para que sean los ciudadanos los que puedan capitalizar esas rentas. Pero es una política claramente capitalista. ¿Por qué? Porque la alternativa, ¿cuál sería? Pues la alternativa es lo que ha hecho Venezuela. ¿Y Venezuela qué ha hecho con las rentas del petróleo? Pues fundírselas desde el Estado. Entonces, el Estado se puede comportar de manera más o menos capitalista. El Estado venezolano, con las rentas del petróleo, generó una red de clientelar masiva para, básicamente, comprar votos, y, por tanto, se fundió, consumió las rentas del petróleo. En lugar de utilizarlas para capitalizar la economía, las utilizó para destrozar la economía, y, en cambio, el Estado noruego lo ha utilizado para algo distinto, que es adquirir participaciones de capital sobre empresas internacionales y, por tanto, contribuir a la financiación y a la capitalización de empresas. Y eso es algo capitalista, aunque lo desarrolle el Estado. Más liberal capitalista sería, evidentemente, si esas rentas, como he dicho, se distribuyeran a la población y desde la población se ahorraran. Bien, ha llegado un superchat adicional de Muammar al-Gaddafi. Bueno, no creo que sea exactamente él. Dice: si el vídeo de Bastos con Monedero lo acertó todo, el vídeo de Beiras marxista en el mismo programa sobre las mareas Podemos, idem. Lo recomiendo. Bueno, pues podría ser un comentario a hacer adicionalmente, aunque el propósito del vídeo de este vídeo, que fue rescatado pues 5 años después, era sobre todo presentar, para aquella gente que no lo conociera, que la había, al profesor Bastos en el canal. Sai Yahan pregunta: ¿qué alternativa tenemos a la propiedad intelectual sin desincentivar la inversión en investigación y desarrollo? Bueno, es un tema complejo. Hay un libro muy interesante que trata este tema sistemáticamente. Es el de Michel Boldrin y David Levin, Against Intellectual Monopoly, ¿no? Ahí tenéis argumentos muy desarrollados, mejor de lo que lo pueda hacer yo por escrito y desde luego en este chat, en contra de la mal llamada, a mi juicio, propiedad intelectual, porque más bien es un monopolio sobre ideas, básicamente porque para ser propietario de una idea no tienes por qué impedir que otros hagan uso de copias de esa idea. Entonces, la llamada propiedad intelectual, mal llamada, no solo se quiere arrogar la propiedad sobre una idea, sino sobre todas las copias que se puedan hacer de una idea. Es como si yo digo: este fichero que tengo en mi ordenador es mi propiedad. Vale, ese fichero es tuyo, pero si circulan copias de ese fichero por otros ordenadores, no son tuyas. Y si reivindicas la propiedad de esas copias, pues lo que estás reivindicando es un monopolio sobre ello, ¿no? Veo, por cierto, un comentario de Antonio 703, que es un habitual comentarista de los vídeos,
en el canal dice: los fondos noruegos no buscan obtener el máximo beneficio, sino el máximo beneficio de forma moral y ética. Bueno, eso es muy discutible. Lo que hacen es invertir en bolsa y maximizar ganancias. Quizá tengan algún tipo de restricción sobre el tipo de compañías en las que invierten. A lo mejor no invierten en compañías militares, etcétera, pero en general lo que invierten es para maximizar ganancias. No invierten para regalarles el dinero de los noruegos a las compañías extranjeras. O sea, no nos confundamos. Bueno, volviendo a la propiedad intelectual. No es propiedad intelectual, es un monopolio de ideas, lo tenéis muy bien desarrollado en el libro de Boldrin y Levin, pero bueno, básicamente hay alternativas a la propiedad intelectual, a las patentes, sobre todo para el desarrollo, para desarrollar innovaciones. ¿Qué alternativas? Bueno, primero, para la investigación básica tenéis alternativas basadas en lo que el economista Alex Tabarrok, también os recomiendo, tiene el blog en Marginal Revolution, un blog muy interesante, llama Dominant Assurance Contract, que básicamente es una especie de crowdfunding reforzado. ¿Bien? Básicamente es un crowdfunding de donación condicionada. Si todos no aportan o si no aportan lo suficiente para llegar a un mínimo, a una cantidad mínima, a un umbral mínimo de fondos, pues no se termina produciendo el desembolso final y eso permite, de alguna manera proveer bienes públicos en forma de innovación. Eso es una primera fórmula. Y otra segunda fórmula simplemente es, pues en lugar de hacer innovaciones de tamaño muy considerable, a ir haciendo innovaciones pasito a pasito. Es decir, en lugar de tener una arquitectura más centralizada y a gran escala, donde toda la innovación se concentra en su interior, innovaciones de manera más gradual. Pensad que la propiedad intelectual es verdad que incrementa la rentabilidad de las inversiones en innovación, pero también incrementa el coste de esas innovaciones en la medida en que muchas innovaciones pueden requerir de innovaciones previas para poder avanzar, con lo cual el saldo neto no está claro. El saldo neto de tengo más rentabilidad pero también más costes porque he de pagar royalties para poder utilizar patentes que ya son en existencia, pues ya digo, no es evidente y en algunos casos puede ser negativo, aparte de los incentivos perversos que generan las patentes a la hora, por ejemplo, de cerrar la innovación o de patentar preventivamente aparentes innovaciones simplemente para chantajear a futuros innovadores acerca de la adquisición de la patente, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión problemática, sobre todo para los medicamentos que requieren inversiones muy cuantiosas, pues es discutible si se llegaría al mismo nivel de innovación, pero bueno, aquí también hay mucho que decir, ¿no? Porque tened en cuenta que, por ejemplo, cerca del 70% de toda la innovación en materia de fármacos es innovación para replicar principios de fármacos que ya existen. Por tanto, no es innovación que proporcione nada novedoso para el usuario. Proporciona vías alternativas de producir pues medicamentos similares a los existentes y de introducir competencia en el mercado. El problema es que esa competencia previamente ya ha sido cercenada por las patentes y todo ese sobregasto, que es un despilfarro social en última instancia, pues nos lo ahorraríamos. Bueno, es un tema, ya digo, complejo. Leed a Boldrin y Levin. Casio FX, no tengo demasiada idea de economía, pero escucho con mucho interés la mayoría de tus vídeos. Gracias por ello. Pues muchas gracias, Casio. Y también CAS01, muchas gracias por defender y compartir el conocimiento y la libertad individual. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar ahí, por el interés y por los buenos debates que muchas veces proporcionáis, siempre que se hagan claro con respeto, que en este caso suele ser la mayoría. Carla Elena, hola, ¿harías un directo con una persona de la calle aleatoria? En mi caso me gustaría hablar sobre economía con un punto de vista ecológico. Bueno, creo que para eso son preferibles las preguntas, ¿no? Básicamente porque al final es muy complicado elegir a qué persona de la calle hacer un directo y en economía diríamos que hay una cierta información asimétrica, ¿no? No sabes muy bien no solo a quién elegir, sino cómo fiarte de a quién eliges. Con lo cual, en principio no requiero, no tengo exigencias muy altas para hacer un directo con gente que conozco, aunque no sea gente conocida, ¿no? Algunos saben a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo,
bueno, pues próximamente, ya creo que está entre los comentarios, pues haremos un directo con Eduardo Blasco, que es un alumno del máster en Economía de la Escuela Austríaca, para debatir sobre praxeología. No es que Eduardo tenga miles de seguidores, al menos todavía, por redes sociales, o decenas de miles, pero bueno, es un tema interesante y, por supuesto, estoy dispuesto a mantenerlo. Sebastián Escobar, me alegro que explores estas modalidades en tu canal. Abrazos desde Chile. Pues sí, bueno, lo exploraremos a ver cómo funciona. Miguel Ora, ¿qué soluciones les darías al problema de Venezuela? Bueno, es un problema muy complejo porque básicamente la gente buena se ha ido, ¿no? Ya lo he comentado otras veces, Venezuela ha sufrido el mayor éxodo de Hispanoamérica en toda la historia. El número de desplazados, de emigrantes políticos de Venezuela, está cerca del número de exiliados de la guerra civil siria. Por tanto, estamos hablando de, bueno, una catástrofe social, humanitaria, económica similar a la de una guerra, pero sin guerra. O sin guerra formal, ¿no? Porque si hay una guerra del régimen bolivariano contra su población, o al menos contra aquella parte de su población que no les afecta. Entonces, bueno, primero habría que estabilizar la situación, lograr paz social, cierta concordia ciudadana y a partir de ahí pues empezar a reconstruir descentralizadamente, no desde el Estado, aunque el Estado sí tiene un papel o puede tener un papel de garante del orden público, que ahora mismo no existe y de hecho es uno de los principales culpables de que no exista, pues proveer como mucho dinero sano, aunque ni siquiera tendría por qué hacerlo el Estado venezolano, podrían simplemente adoptar el dólar o adoptar otra divisa, idealmente el dólar, no por la zona en la que se encuentran los flujos comerciales, pero bueno, cualquier otra divisa seria. Y ya digo, a partir de ahí, pues reconstruir institucionalmente el país, pero creo que con la mafia bolivariana al frente va a ser muy complicado, aunque ahora están haciendo movimientos para hacer algo similar a Rusia después de la disolución de la URSS, es decir, básicamente privatizar lo que previamente han expropiado desde el Estado para convertir esto en una especie de oligarquía mercantilista financiada supuestamente, supongo, desde Rusia y China. Miquel Vaquero, ¿qué opinas del concierto económico del País Vasco y Navarra? Pues me parece es un régimen económico muy bueno, ojalá se extendiera a toda España. Lo único que es más discutible es el cálculo del cupo, porque al ser servicios públicos, la valoración de esos servicios no está muy clara y en la medida en que es objeto de negociación política, pues sabemos que son fórmulas o son formas de bueno, pues subvencionar a determinados colectivos nacionalistas en este caso a cambio de su apoyo parlamentario. Entonces, es como compro a los diputados del PNV en el Parlamento para que apoyen al gobierno de turno con el dinero del resto de españoles, ¿no? Pero bueno, la idea de autogobierno fiscal me parece que es la idea hacia la que habría que ir, ya no autonómico, sino incluso provincial o municipal, ¿no? Incluso cantonal, como en Suiza. Ignacio Carvajal, ¿qué opina del tradicionalismo, el carlismo anticapitalista y antiestatista? ¿Y ve alguna relación con la filosofía de Bastos? Bueno, a Bastos, esta es una pregunta más para él, ¿no? Porque yo no estoy leído en estos temas, pero a ver, a Bastos le gusta mucho el carlismo por lo que tiene de antiestatista, ¿no? Por lo que tiene de leyes ajenas a la ley positiva del Estado, por ser una especie de barrera ideológica contra el Estado. Lo que pasa es que no toda ideología antiestatista tiene por qué ser una ideología afín a la libertad. Es decir, pues, al final el Estado es una ideología, el estatismo es una ideología perversa que termina generando relaciones de dominación política. Bueno, pues otras ideologías, doctrinas también podrían generar ese mismo sometimiento. Con la religión sucede, ¿no? La religión en ocasiones puede contribuir a reducir el poder del Estado y ampliar la autonomía individual y en otras ocasiones puede contribuir a asfixiar completamente la autonomía individual. Si estuviéramos en Ancapia y no hubiese Estado, pero hubiese una religión muy que lavara el cerebro a la gente y que asfixiara la libertad individual en el sentido de que incluso aquellos que quieren desadherirse, que quieren ser herejes, ¿no?, de esa religión no pudieran hacerlo porque el resto de la sociedad creería que está legitimado agredirles para que no vivan en contra de las doctrinas de esa religión, pues bueno, no sería un Estado, pero a todos los efectos sería algo
igual de nocivo para la libertad. Bien, otra pregunta que quedó pendiente de ayer, Israel Carmona, propiedad intelectual a favor o en contra. Bueno, ya lo he mencionado que en contra, y quienes os hayáis incorporado recientemente, pues al comienzo del chat podéis encontrar, si rebobináis, una argumentación al respecto. No voy a repetirlo ya. Libertad TV pregunta qué piensan de los que ahora creen que lo mejor es ser conservador. Los liberales y conservadores deberían estar en el mismo bando. A ver, el término conservador es un término bastante pues indefinido, ¿no? Porque conservador es el que quiere conservar, en principio podríamos decir lo que hay. Y claro, lo que hay, uno puede ser, ahora mismo Maduro en Venezuela sería conservador, ¿no? Porque quiere conservar la mafia bolivariana al frente del régimen. En cambio, los que intentan derrocar a Maduro, pues serían revolucionarios anticonservadores. Incluso aunque ahora asociemos ideas conservadoras con, por ejemplo, la defensa de la nación, que es algo que, bueno, muchos movimientos conservadores hoy mantienen, no olvidemos que la nación en su momento fue un concepto que emana de la Revolución Francesa y que lo que hace es aplastar comunidades locales y provinciales, comunidades incluso a lo mejor nacionales, ¿no? Que no coincidían con la idea de nación que la Revolución promovía. Entonces, claro, hoy, no sé, defender la idea de España, defender la idea de Francia, defender la idea de Alemania, defender la idea de Italia, de estas naciones, pues puede parecer algo conservador cuando en su momento era algo anticonservador y revolucionario en el sentido de tratar de socavar las instituciones sociales existentes en ese momento. Entonces, bueno, ser conservador es un tanto indefinido, pero si entendemos conservador como, bueno, respeto a la tradición heredada, sea esta la que sea, bueno, creo que el liberalismo no es necesariamente incompatible con ese respeto a las tradiciones, siempre que las tradiciones no sean lesivas de las libertades individuales. Evidentemente, si las tradiciones, justo como he argumentado antes, atentan contra la libertad individual, pues un liberal no podrá ser muy partidario de ellas. Ahora bien, y creo que aquí los conservadores sí tienen un punto que los liberales deberían incorporar. Es cierto que la razón humana no es capaz de anticipar las consecuencias totales, las consecuencias completas de un determinado marco institucional. Entonces, puede haber efectos no previstos, no intencionados de determinadas decisiones de hacer tabla rasa del orden institucional establecido. Si eso es así, y lo es, ¿no? Porque, insisto, las instituciones son consecuencia de la acción humana, pero no del diseño humano, y las consecuencias de esas instituciones tampoco lo son. Es decir, que no podemos controlarlas ni preverlas absolutamente. Ahí os recomiendo, por cierto, la obra de, bueno, aparte de Hayek, ¿no? Que es el autor que quizá originalmente trata esto, pero sobre todo modernamente la obra de Joe Henry, que es excepcional en ese sentido, ¿no? Explica cómo la evolución cultural descentralizada es al final la clave del éxito del desarrollo de las sociedades y cómo los individuos siguen normas sin ser conscientes de para qué sirven esas normas, pero que son esenciales para que el grupo funcione y para que el grupo sea exitoso, incluso respetuoso de la libertad individual. Entonces, es verdad que hay que incorporar un cierto escepticismo al racionalismo liberal, ¿no? El liberal es bastante racionalista en el sentido de que intenta buscar la justificación del orden ético establecido, y eso está bien porque si no se pueden consolidar pues estructuras institucionales que tengan como mero propósito el parasitismo de unos individuos sobre otros, pero también hay que ser conscientes de que no vamos a conocer plenamente las consecuencias o la funcionalidad evolutiva última de esas instituciones y, por tanto, hay que tener una pizca de escepticismo sobre esos intentos de reinventar completamente el orden social. Bien. Mike GM, ¿cuál cree que es el impacto de la corrupción dentro del poder político? Si se quiere ser un político, ¿se debe de pasar por el aro para poder serlo? A ver, el tema es que hay formas de corrupción legalizadas. Y a esas no las llamamos corrupción. Es decir, pues lo que decía antes, comprar los votos de los diputados del PNV mejorando o manipulando el cómputo del cupo para que al final el gobierno vasco tenga más recursos,
es una forma de corrupción, pero es una forma de corrupción legal y por tanto no se le llama corrupción. Al final, lo que es corrupción o lo que no, pues depende de lo que el propio Estado, a través de su ley, defina como corrupción. Y claro, el propio Estado también define corrupción en cierta medida por presión ciudadana, claro, que no quiere ver a determinados comportamientos de los políticos, pero en otros también hay interés de los políticos. Pero bueno, sí, al final, o sea, más allá de la corrupción, es cierto que el poder político es una competencia por ver quién es el mejor manipulador, el más bruto, el más desleal, el que tiene la capacidad de conquistar el poder sea como sea, manteniendo, eso sí, siguiendo ciertas normas que los demás del grupo y de la sociedad más o menos aceptan, pero dentro de esas normas, pues el que más trampas haga es el que llega al poder. Y si no las haces, te las harán y por tanto no llegarás tú al poder. Y por tanto, sí, creo que es evidente que hay un proceso de selección adversa muy importante. A ver, Mr. D, ¿podrían las criptomonedas dar el golpe de gracia a la socialdemocracia o los estados en sí mismos al no depender de la moneda ni de su emisión? Creo que, a ver, las criptomonedas son una innovación muy importante, incluso podríamos decir revolucionaria, y ojalá bueno, pues cobren mucha más fuerza, pero hay que rebajar expectativas, ¿no? Hay que rebajar expectativas porque parece que si el dólar, si el euro desaparecen y todo es Bitcoin, lo cual para mí ya es un escenario bastante improbable, pero imaginemos que llegara a ser el caso, que el Estado se quedará sin recursos y el Estado desaparecerá. Eso no es así. Si el Estado no puede recaudar impuestos vía emisión monetaria o no puede recaudar impuestos porque no conoce cuáles son los ingresos de los ciudadanos, el Estado se reinventará para parasitar a los ciudadanos por otras vías. Por ejemplo, el Estado podría cobrar impuestos en función de la propiedad visible, tangible de los ciudadanos. Si tú tienes una casa buena, pagas tanto dinero. Si tú tienes coche en propiedad, pagas tanto dinero. Si tú conduces un coche en alquiler tantas veces al mes, pagas tanto dinero. Si este supermercado vende tal cantidad de mercancías, paga tanto dinero. Entonces, sería una reinvención del sistema fiscal. Esto no significa, insisto, que no sea importante la innovación de las criptomonedas, pero bueno, con mesura, ¿no? Y siendo conscientes de las limitaciones o del potencial que tiene el Estado para seguir parasitando a la sociedad. La Flor Blanca 11, hola, te dan 3 cofres, uno con 100.000 euros en Bitcoin, otro con 100.000 euros en oro y otro con 100.000 euros en plata. Tienes que elegir uno y solo puedes abrirlo dentro de 10 años. ¿Cuál escoges? Bueno, dependería del riesgo que quiera asumir. Es decir, 100.000 euros en oro hoy y 100.000 euros en oro dentro, o sea, esos 100.000 euros en oro hoy, dentro de 10 años, probablemente tengan un valor similar o ligeramente superior al del oro, ¿no? El oro ya tiene un valor, si lo queremos, bastante estable y salvo que haya una crisis monetaria generalizada no se va a disparar. Bitcoin pues tiene un potencial de expansión muchísimo más grande que el del oro porque es un activo monetario que está en fase de adopción y de incorporación a gran escala y por tanto puede crecer mucho más. Pero claro, si esa adopción se frustra, cada vez es más difícil que se frustre y por eso ha subido tantísimo, pero si se termina frustrando, pues evidentemente pues no habría revalorización, incluso pérdidas. Entonces, si uno quiere conservar el valor, incluso tener alguna cierta revalorización, oro. Si uno quiere tener ganancias potencialmente explosivas, no tan explosivas como las que ha habido hasta el momento, ni mucho menos, pero bueno, ciertas ganancias, pues Bitcoin. La plata, la verdad es que es un activo que ya está parcialmente desmonetizado y por tanto estaría a medio camino entre los dos. CDX, ódiame por ser otaku, adelante, estás en tu derecho, habla a mis espaldas y haz de mi vida un infierno. Bueno, vale, fantástico, no pasa nada por ser otaku, está muy bien. Vamos, que no veo ninguna pregunta al respecto. Bola de Non, buena rayo, no sé si lo has comentado ya. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la desaparición del dinero físico? ¿Ayudaría a liberalizar la prostitución y las drogas? ¿Destruiría una parte del mercado negro? No creo que lo destruya porque, a ver, aunque elimines el dinero estatal, hay alternativas para recurrir al mercado negro, como puede ser Bitcoin u otras criptomonedas. Es verdad que a la hora de hacer la conversión de Bitcoin a dinero digital, pues ahí se revela cierta información, pero en la medida en que te mantengas dentro del circuito de pagos de Bitcoin, pues no pasaría nada. Entonces, no creo que ayude. La eliminación del dinero físico, es decir, si la gente va dejando de usar el dinero físico de manera voluntaria y desaparece, me parece genial. Yo prácticamente ya no lo utilizo. Ahora, creo que sí es importante que el dinero físico
siga existiendo como opción, porque si no, al final nos convertimos en rehenes del sistema financiero y el sistema financiero nos podría castigar con tipos de interés negativos. Ahora mismo, una limitación a los tipos de interés negativos no es que lo impida absolutamente, pero sí lo dificulta, es que podemos sacar el dinero del banco, con lo cual, si el banco nos intenta cobrar un tipo de interés negativo sobre las cuentas corrientes, podemos guardar el dinero en casa, pero claro, si no existe efectivo no podemos guardar el dinero en ningún sitio y seríamos rehenes, ya digo, del sistema bancario. El aumento del nivel de deuda en el mundo conllevaría una mayor crisis que la de 2008. ¿Y qué opinas de la economía de Perú? No soy conocedor de la economía de Perú, más allá de lo que conoce casi todo el mundo, ¿no? Que ha sido una de las economías que más se ha desarrollado en los últimos 20 años en Hispanoamérica, como consecuencia pues, de una mejoría en la calidad institucional a través de una mayor definición de los derechos de propiedad. Y que ha funcionado incluso, esté quien esté al frente del poder, incluso con presidentes del todo pues nefastos, previamente nefastos, pero bueno, aún así si no han entorpecido demasiado y nos han cargado, mejor dicho, la nueva institucionalidad, ha seguido creciendo. El aumento de deuda, pues hombre, es un problema, pero la naturaleza de la deuda es distinta. En 2008 la deuda era fundamentalmente privada y eso tiene características distintas de la deuda actual, que es sobre todo pública, la que se está acumulando. La deuda pública no suele implicar distorsiones en la estructura productiva y, por tanto, lo que puede generar son problemas de solvencia estatal que se suelen saldar, si son problemas de solvencia resolubles, se suelen saldar con inflación o con expropiaciones masivas a los ciudadanos, ya sea vía inflación, impagos, impuestos extraordinarios a la riqueza, etcétera. La acumulación de deuda privada es más problemática porque modifica la estructura productiva, por ejemplo, induce a sobreinvertir en construcción y, por tanto, cuando colapsa, da lugar a un ciclo de deflación de activos y de necesidad de reestructuración de la economía con desempleo masivo, etcétera, y ya digo, eso es mucho más problemático. JQN, no se iban a responder las preguntas de ayer. Sí, evidentemente, pero si siguen llegando hoy, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Tampoco, si contesto las de ayer para no desatender a los superchats y siguen llegando superchats hoy, pues estamos en las mismas. A ver, sigamos con las de ayer. Y Gabo, esto va para los dos. ¿Qué opinan sobre el nihilismo y el sentido de la vida? ¿Visión compatible con el liberalismo o habrá un abismo al relativismo moral? A ver, el liberalismo no es en absoluto relativista, es minimalista moral. Eso no significa que se oponga a morales más extendidas, pero desde luego el liberalismo es como decir, bueno, vamos a consensuar una moral de mínimos con la que todos podamos estar de acuerdo. Pero eso no es relativismo, todo lo contrario, ¿no? Es decir, hay derechos o hay una visión ética que deriva en derechos que son innegociables para el liberalismo y por tanto eso no tiene nada de nihilista. El nihilista negaría justamente esos derechos individuales porque cree que no hay valores objetivos y universales y ciertos. Margl, ¿cómo describirías al ser humano? Creo que hay que ser lo suficientemente consciente de lo que somos para proponer un sistema político justo y duradero a largo plazo. Bueno, una definición que a mí me gusta bastante, no es mía, ni mucho menos, es de mi amigo, colega, supongo, y espero que lo pueda traer en algún momento a este canal, Paco Capella, es que el ser humano es un agente autónomo autopoyético, ¿no? Agente en el sentido de que tiene intencionalidad, se fija objetivos y utiliza medios para lograrlos, autónomo en que es el mismo el que escoge esos objetivos y el que escoge los medios para buscarlos, y autopoyético en el sentido de que es él el que genera su propia existencia y su propia noción de agente, ¿no? Es una definición, yo creo que bastante completa, pero vamos, no soy experto tampoco en este asunto. Mójate con lo de los 100.000, ¿dónde los metería usted, profesor? ¿Y qué impacto cree que tendría la adopción generalizada de Bitcoin en la renta variable? No voy a hacer recomendaciones de inversión, básicamente porque uno tiene que entender por qué invierte donde invierte y no invertir porque lo diga o lo sugiera una tercera persona, por muy confiable que le parezca. Porque si yo recomiendo invertir en algo, aparte de que me puedo equivocar y me equivoco mucho, pero imagina que no me equivoco, pero se desploma el precio de la acción a corto plazo. Y entonces, si uno no entiende qué hay detrás de esa acción, venderá y perderá. Entonces, solo si uno entiende por qué está invirtiendo ahí y sabe los riesgos que puede asumir y está dispuesto a asumirlos, pues tenderá a aguantar y a buscar revalorización futura de esa empresa que temporalmente ha caído, ¿no? Entonces, simplemente por eso nunca hago recomendaciones, porque además, ya digo, tampoco soy la persona adecuada para hacerlos. Rodrigo Marcelo, en Paraguay tenemos una comunidad
menonita que debería estudiar, se organizan en cooperativas que compiten entre sí, rutas privadas, todo privado. Bueno, pues gracias por la sugerencia, no lo conozco, pero a ver, lo que sí es cierto es que, a ver, el mundo, esto lo tenéis en un libro que se llama Against the Grain. El mundo hasta mediados del siglo XV era mayoritariamente anarquista. Anarquista como no estatal. Eso no significa ni mucho menos liberal, ¿eh? Porque el mundo, desde luego, mayoritariamente hasta mediados del siglo XVI o siglo XV no era liberal. Era brutalmente antiliberal, pero sí se organizaban vía no estados. Eso significa que, por tanto, hay organizaciones no estatales que pueden ser viables. Lo que no significa que esas organizaciones no estatales respeten más las libertades que organizaciones estatales. Pero bueno, me anoto la recomendación. Matías Bourbaki, ¿qué opina del sistema de pensiones privado de Chile? ¿Se puede perfeccionar? Bueno, es un sistema paternalista en la medida en que obliga a ahorrar una determinada cantidad de los ingresos mensuales de una persona. En concreto, el 11% va para el sistema de pensiones. Y además es paternalista también porque hace una preselección de los activos en los que se puede invertir. Yo creo que los resultados no han sido malos, en el sentido de que es verdad que las pensiones pueden parecer relativamente bajas, pero hay que tener en cuenta que son pensiones conseguidas con un 11% de cotización, del equivalente a la cotización a la Seguridad Social. En España cotizamos para pensiones el 26%, con lo cual es más del doble lo que cotizamos en España de lo que se cotiza en Chile. Y por eso las pensiones son relativamente más altas, ya no digo en términos absolutos, que es obvio por el nivel de desarrollo de renta per cápita en España, sino incluso en términos relativos son relativamente más altas en España. La tasa de reemplazo en España está en torno al 65-70%, en Chile en torno al 35-40%, pero claro, es que aquí tenemos que ahorrar el doble para conseguir esas tasas de reemplazo y la diferencia, importante a mi juicio, fundamental, es que las tasas de reemplazo españolas no son sostenibles en el tiempo, va a haber recortes y recortes muy importantes, ya lo ha habido, lo seguirá habiendo, y en cambio en Chile sí lo son, ¿no? Es decir, la tasa de reemplazo que se espera en Chile sigue para las próximas 3 décadas sigue estando entre el 30-35%, en España vamos a bajar al 45% desde el 70%, con lo cual vamos a cotizar el doble o más del doble, no para recibir el doble. Entonces, eso creo que indica que el sistema español no es bueno y que el privado sí lo es. Deonechan, que es miembro del canal, Luffy o Shanks, a ver, son preguntas que no son adecuadas para este tipo de directos. Ya hice en su momento, lo podéis encontrar en YouTube si os interesa, un directo en otro canal sobre One Piece, y ahí explico, pues, bueno, por qué creo que, bueno, en este caso, por qué tendría cierta preferencia débil hacia Luffy, ¿no? Buscadlo si os interesa, que entiendo que a muchos no os interesará. MyGM, ahí va otra pregunta. ¿Cuál cree usted que son los puntos más flacos que debería trabajar el capitalismo económica y políticamente? Bueno, creo que en general son los problemas de fallos de mercado que son adecuadamente conocidos, ¿no? Externalidades, bienes públicos, información asimétrica, posible tendencia a monopolios, aunque la definición neoclásica de monopolio no me parece adecuada en general. Pero bueno, esos son los fallos de mercado en los que hay que intentar trabajar y mejorar. Algunos creo que tienen gran parte de solución. Por ejemplo, la asignatura de políticas públicas que imparto en el máster de economía en el Centro de Estudios OMA, pues tratamos con cierto detalle cómo se pueden solucionar los supuestos fallos de mercado en las sedes que he mencionado, ¿no? Pues, información asimétrica, bienes públicos, externalidades, monopolios. Pero aún así hay problemas que no están resueltos y que hace falta, pues de nuevo, lo que Alex Tabarroca, quien ya he citado, mencionó ingeniería social libertaria, es decir, pensar en innovaciones dentro del orden tecnológico y del orden institucional actual que permitan solucionar problemas de coordinación dentro del mercado que de momento no se pueden solucionar, pero que no es cierto que el mercado no tenga capacidad para solucionarlas. Es decir, proponiendo mecanismos alternativos de coordinación a los existentes se podrían llegar a solucionar. Sabiniano, ¿cómo defendemos los liberales la inexistencia del Estado en pandemia? Confinamientos, mascarillas, atacan a la libertad alegando que somos irresponsables. A ver, este es un tema delicado, ¿no? Porque hay mucha polémica dentro del liberalismo y además yo tengo una postura que a muchos liberales pues les parece muy controvertida. No diría que estoy posicionado con la mayoría de liberales en este tema. Primero, si no hubiera estado, probablemente las restricciones, al menos en una primera etapa, no sé hoy, pero en una primera
etapa habrían sido bastante más duras de lo que lo fueron con Estado. ¿Por qué? Porque imagínate un mundo de comunidades de propietarios pequeñas y descentralizadas. Muy probablemente al inicio de la pandemia, cuando no sabíamos casi nada sobre la misma, se habrían cerrado completamente el acceso y la movilidad dentro de esas comunidades y además internamente incluso los órganos de gobierno de la comunidad, que son órganos de gobierno privados y voluntarios, pero al final órganos de gobierno probablemente habrían impuesto restricciones serias de movilidad. Por tanto, creo que más bien los estados lo que permitieron fue que durante mucho tiempo se circuló más internamente dentro de los estados de lo que se habría circulado en su ausencia. Solo tenéis que ver las restricciones que en muchos casos, por ejemplo, Estados Unidos, Trump no quiso cerrar internamente el país, pero sí lo cerró relativamente pronto de cara al exterior. Entonces, esa misma lógica aplicada entre comunidades privadas y descentralizadas habría roto rápidamente la circulación y a lo mejor habría sido más eficaz para acabar con el virus. Luego, si existe Estado y el Estado se arroga el monopolio sobre la salud pública y sobre el orden público, pues creo que el Estado sí tiene cierta capacidad para imponer confinamientos o mascarillas, siempre y cuando el daño que se pueda generar por la ausencia de ellos sea muy notable. Y desde luego al principio de la pandemia, cuando no conocíamos casi nada del virus y no sabíamos, por tanto, qué repercusión podía llegar a tener, creo que por principio de precaución y en este caso bien justificado, tenía bastante sentido, ¿de acuerdo? Pero ya digo que es una posición muy controvertida, muchos liberales no lo comparten y entiendo las razones, pero creo que lo que es ciertas restricciones a la movilidad social en medio de una pandemia creo que pueden perfectamente encajar con el liberalismo de la misma manera que si nos atacaran un ejército extranjero, pues no diríamos, no, hay que mantener la libertad individual, de que cada cual pueda hacer lo que quiera. No, o sea, si estás dentro, tendrás que coordinarte con otros para defender al país y no puedes sabotear, por ejemplo, a ese estado del ataque extranjero, etcétera, salvo que exista una causa justificada, ¿no? Si fuera una invasión de liberación, no sé, imaginar que estáis en la Alemania nazi y os invaden, pues ahí lo lógico sería colaborar con las potencias invasoras para derrocar a Hitler. Pero bueno, salvo esas cuestiones, pues no, en una guerra pues tienes que defenderte, no puedes ir a la tuya de manera descoordinada o incluso saboteando la defensa. Gerardo DC, muchísimas gracias por tu gran trabajo. ¿Cómo evitar la frustración de vivir en un país con un Estado tan intervencionista? A veces me siento impotente. Bueno, a mí hay una frase de James Buchanan, Premio Nobel de Economía, que me gusta bastante, ¿no? Para estos, no sé si momentos de desesperanza. Yo la verdad que la desesperanza la abandoné hace tiempo porque al final uno tiene que asumir el tiempo en el que vive y el margen de maniobra que tiene en el tiempo en el que vive. Pero bueno, Buchanan decía, cuando miro al futuro soy pesimista, ¿no? Que es un poco creo que la actitud que tienes tú. Dice, pero cuando miro al pasado soy optimista. ¿Esto qué significa? Pues que venimos de un mundo muchísimo más antiliberal en muchísimos aspectos de lo que lo es hoy. Y quiero decir, en los años 70, y en esto sí tiene cierta razón Podemos, ¿no? Pues lo que se llevaba en los años 70 era la propiedad estatal del sector corporativo y nacionalizar bancos, nacionalizar eléctricas o mantenerlas nacionalizadas era lo normal y nadie lo veía extraño. Hoy, incluso en España, que no es un país especialmente liberal, estas propuestas suenan raras. No significa que no lleguen a implantarse, porque desde luego si se sigue envenenando a la sociedad con el discurso propagandista de Podemos, pues podría llegar a ser. Pero de entrada, por defecto, no es un discurso que la sociedad acepte. Luego te aceptará otras cosas, como te aceptará impuestos mucho más altos, restricciones, pues incluso la libertad de expresión, pero bueno, se ha avanzado bastante, y ya si echamos la vista, hace 500, 600 años, no digamos, hace 600 años no podías tener una religión distinta de la oficial en un estado, pues creo que todo eso es notable y merece la pena tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, a largo plazo, probablemente si las ideas de la libertad son correctas y creo que lo son, pues viviremos progreso moral y se irán generalizando. Albert Putzek, más allá del Bitcoin, ¿qué impacto puede tener la tecnología blockchain? ¿Puede sustituir a la banca? ¿Pueden los estados ver amenazadas algunas de sus competencias? Registro de propiedad. A ver, a la banca no creo que las finanzas descentralizadas la reemplacen, básicamente porque Bitcoin, a ver, no soy experto en Bitcoin, me comprometo, a ver si puede ser, a hacer un directo futuro sobre Bitcoin con gente mucho más especializada en este tema que yo. Pero
A la banca no creo que la sustituyan porque Bitcoin, para ser de verdad dinero base, necesita ser un dinero caro. Entonces, la banca lo que hace es economizar el uso de Bitcoin. Básicamente, bueno, esta es un poco la polémica sobre el tamaño de bloque en Bitcoin, si se pueden inscribir más o menos transacciones. Ahora mismo sabéis que el número de transacciones que se pueden inscribir cada vez en Bitcoin es muy reducido, pero eso da resiliencia, da capacidad de evitar falseamientos en la red de Bitcoin. Pero justamente por eso no se van a poder inscribir millones de operaciones por minuto, nunca. Y además es recomendable que no se pueda hacer. Y para eso necesitas a los bancos. Los bancos te compensan internamente todas las operaciones y al final del día te dicen, inscríbeme esta operación neta. Y bueno, pues creo que seguirán siendo útiles para estas tareas, ¿no? Banca o intermediarios financieros. Luego, como notarios, pues probablemente sí se puedan reemplazar, pero bueno, para eso hacen falta otras cosas, que es voluntad política y no parece que la haya. Miguel Ángel Quispe, en términos económicos, Trump o Biden, pues algunas cosas de unos y otras de otros, ¿no? De Trump, claramente, pues bajar impuestos y de regular me gusta, pero Trump ha hiperendeudado a Estados Unidos y eso no me gusta, ¿no? Aparte que toda la política proteccionista, el daño que hicieron los aranceles de Trump no se suele saber, pero es equivalente a todo el beneficio que aportó la rebaja de impuestos, con lo cual una cosa por la otra. De Biden me gusta muy poco, ciertamente, pero al menos, bueno, pues no es tan proteccionista como Trump, aunque también lo es. Y en el discurso, al menos, que tampoco lo es en la práctica, sí tiene una mayor voluntad de equilibrar el presupuesto, aunque lo que estamos viendo ahora mismo es que endeuda tanto más a Estados Unidos como a Trump, ¿no? De Onechan, que no tienes por qué responder todos los superchats, será muy difícil satisfacer a todos te admiramos. Bueno, todos no creo. Ya sabes que soy médico, una consulta bien hecha no puede hacerse tan rápido. Bien. Comparto y por eso intento dar píldoras y no respuestas más de fondo. Soy estudiante de Ingeniería Informática, consideraría que en España habrá posibilidades profesionales suficientes o no me quedará más remedio que emigrar. Bueno, pues es que depende. A ver, oportunidades profesionales las hay. La cuestión es, ¿son suficientemente buenas como para que te compense quedarte aquí? Yo eso ya lo dudo un poco más, ¿no? Pero también has de valorar otros aspectos, pues los lazos, por ejemplo, personales, sociales que tengas, lo que te gusta el país, las dificultades y los costes también de trasladarte a otro entorno, etcétera. Y SOC 73, ¿te apuntarías a dar charlas para favorecer la constitución de una nueva sociedad en Cuba? No sé hasta qué punto puedo aportar algo. Bien. Algunas ideas económicas sí, pero creo que quienes conocen la sociedad cubana son los cubanos y deberían ser ellos quienes, con ideas liberales, eso sí, desde mi punto de vista, claro, reformen la sociedad. Y Gabo, ¿qué opina sobre Agustín Laje y sobre su libro negro de la nueva izquierda? ¿Lo ha leído? No lo he leído y si creo que Laje es liberal, pues la verdad es que no soy experto ni mucho menos en su pensamiento, pero creo que en el último debate, que tampoco lo he visto entero, con Gloria Álvarez dijo que no era liberal, que era de nueva derecha. Bueno, pues si él se define como nueva derecha, entonces, y lo diferencia además del liberalismo o libertarismo, pues será que no se considera liberal. JKN, ¿no es la existencia de los estados un equilibrio en cuanto a seguridad de los ciudadanos? Un estado se come a una comunidad pequeña. Sí, claro, a ver, eso claramente es así. Es decir, los estados surgen o bien porque un grupo invade a otro y lo conquista y lo anexiona, o bien porque el grupo que se ve amenazado por alguien que lo va a invadir necesita crear un estado para coordinarse militarmente y defenderse del que lo va a invadir. No surgen por asociación voluntaria, ni por un contrato social, ni nada parecido. Entonces, es muy difícil, esto a veces, este es un tema que podríamos haber debatido con el profesor Bastos, ¿no? El profesor Bastos dice algo que es cierto, pero que no sé hasta qué punto él es consciente de cómo ataca la idea anarcocapitalista. Dice, el Estado es una externalidad negativa en forma de otros estados, ¿no? Es decir, que exista un estado es lo que justifica que existan otros estados. Sí, pero efectivamente, como dices, es un equilibrio nice, desagradable, pero del que es muy difícil moverse, porque mientras haya otros estados, no hay incentivos a que los estados actuales desaparezcan, salvo que seamos capaces de organizarnos descentralizadamente y voluntariamente en términos militares más efectivos que un estado constituido. Y eso
Lo veo complicado porque el Estado tiene capacidad y legitimidad, que no debería tenerla, pero la tiene, por desgracia, legitimidad social para la movilización en masa de los ciudadanos. Y eso es muy difícil de combatir en términos voluntarios. Series GS, respecto al tema del alquiler, entiendo lo de oferta de demanda y por qué se aboga por construir más, pero ¿qué ocurre cuando no se puede construir más? ¿No es solución cortoplacista por definición? Bueno, a ver, es que en España el territorio construido es el 1%, por tanto, que no se pueda construir más es muy discutible. Evidentemente, podemos decir, en el centro de las grandes ciudades, pues el número de inmuebles que caben está limitado. Se puede incrementar en altura, ¿no? Que en las grandes ciudades españolas eso lo prohíben y, claro, pues se encarece la vivienda, pero se encarece la vivienda por una decisión urbanística. Pero sí, aún así, aunque se pudiese incrementar la altura, estaría limitado. Ahora, una cosa es que no se pueda vivir en el centro de las grandes ciudades, otra que no se pueda vivir en una gran ciudad y otra que no se pueda vivir, y esto lo comentaba el profesor Bastos en el chat de ayer, que no se pueda vivir en ciudades medianas bien conectadas con grandes ciudades y donde pues haya también oportunidades económicas y de inserción social, ¿no? Entonces, no falta espacio, en algunos sitios puede faltar, en Singapur falta, en Hong Kong falta, pero en países como España, desde luego no falta superficie. Lo que falta es libertad urbanística para poder construir y también, si queremos, liberalización de transportes públicos para conectar bien las ciudades. Ibi, ¿cuál crees que será en España la situación económica post-pandemia? ¿Será como la crisis bursátil de 2008? No. Bueno, a ver, depende de cuándo llegue la pospandemia. Claro, si la pospandemia llega en 7 años, pues sería un desastre, claro que sí. Ahora, si termina este año, pues no será como la de 2008 porque el tejido productivo más o menos estará sano y no quedará tan tocado como en la crisis de 2008. Ahora, lo que será mucho más complicado de digerir es el endeudamiento público y eso probablemente se traduzca en recortes intensos en el futuro o en subidas de impuestos. Migueli Totruceur, ¿qué opinas de los fondos de inversión? ¿Son seguros para rentabilizar tu dinero? Pues depende del fondo. Es un instrumento de inversión colectiva y como todo instrumento de inversión, colectiva o individual, pues dependerá de cómo se invierta. En general, los fondos que replican índices, si son índices diversificados, que replican pasivamente índices, porque muchos fondos de gestión activa los replican y cobran comisiones por hacer que gestionan cuando no gestionan. Pero bueno, si son fondos que replican pasivamente índices y son índices descentralizados, sí. De alguna manera te vinculas al mercado de valores y el mercado de valores en una economía global que crece pues tiende a revalorizarse. Mario Durán, opinión de Experti y Milei. Me parece que la campaña es algo populista y abusa mucho del sentimentalismo. ¿Esto casa con el liberalismo? A ver, no es mi estilo. Bien. O sea, primero aclaro que no he visto la campaña y por tanto no sé si es populista o no es populista. Respondo bajo la premisa de que sea populista. No es mi estilo. Ahora, si por populismo entendemos mensajes sencillos que en el fondo son correctos, no creo que sean esencialmente antiliberales. Bien. Aunque no es mi estilo, yo prefiero tratar a la población como adultos. Bien. Pero también es verdad que, claro, si otros partidos políticos, ¿no? Y ahí entramos en lo que decía antes, la perversa selección adversa de la política, si otros partidos políticos tratan a la población como niños, pues al final, si quieres competir en ese terreno de juego, no te queda otra que también tratarlos en parte como niños. Por eso, entre otras cosas, no me quiero meter en política, porque no me gusta tratar a gente adulta como niños. Iván Lacasa ha oído hablar de la República de Cospaya, que de forma anarquista dura alrededor de 400 años. No, la verdad es que no lo estudié. Vamos, no. Por el nombre no me suena, pero vamos, aquí muchas veces se confunde que dure 400 años porque no ha sido sometida a una invasión militar extranjera, que claro, sí podría haber durado 400 o 1000, con que haya articulado una defensa efectiva, que eso es creo lo más complicado. Defensa efectiva no estatal y liberal, porque defensas efectivas, como ya he dicho antes también, no estatales y no liberales sí las hay. Y de hecho, durante gran parte de la historia de la humanidad, los estados estuvieron en desventaja frente a grupos nómadas que no tenían un estado como tal, pero eran mucho más eficaces a la hora de invadir asentamientos urbanizados, ¿no?
Por tanto, eso sí es posible. Ahora, esos grupos nómadas no eran liberales ni muchísimo menos. Vale. Volvemos con las preguntas previas. Miguel Martínez, estimación de gasto público en 2021, seguirá por encima del 50%. ¿Cuál crees que será la política de gasto público e impuestos para los próximos años? No creo que siga por encima del 50% porque creo que en 2020 hemos cerrado en el 51% y bueno, si se van, algunos estabilizadores automáticos van remitiendo, lo normal es que caiga por debajo. Aún así todo puede pasar porque la incertidumbre es muy alta. A largo plazo el endeudamiento público llevará claramente a más impuestos y menos gasto público. Bien. Algunos me decís, Lucas, que mi superchat no aparece, pues es que no lo tengo delante, o sea, no lo veo, lo siento. Ha desaparecido de arriba y por aquí no está. Si lo vuelves a copiar, aunque no sea como superchat, lo intento destacar. Sai Yahan, una sociedad más libre puede surgir desde el sistema de partidos políticos. ¿Qué alternativas tenemos a este sistema democrático? A ver, la política en última instancia es un reflejo de las ideas predominantes en sociedad, ¿no? Yo no creo y vamos, si es que no funciona así en general, no creo ni existen políticos que sean mesías contra la voluntad mayoritaria de la población. Esos duran 4 horas y rápidamente la población se los carga, o sea, se los carga políticamente porque ve que no hacen algo que ellos apoyan y que además va en contra radicalmente de lo que quieren. Entonces, primero hay que cambiar la mentalidad de la sociedad. Y si cambia la mentalidad de la sociedad, pues los partidos políticos cambiarán porque los partidos políticos quieren los votos de la sociedad. Y por tanto, de la misma manera que, insisto, con el ejemplo que he dado antes, hoy un partido político que diga voy a nacionalizar las eléctricas obtiene muchos menos votos que si alguien lo dijera en los 80 o en los 70. En España en los 70 no se podía decir, bueno, en la primera mitad no, en la segunda sí. Pero hoy conseguiría muchos menos votos que entonces. Pues la idea es que esas mismas restricciones morales de los ciudadanos sean impuestas a los políticos en muchos más campos y que les impongan, como digo, ese respeto a la libertad individual. Bien. Y bueno, pues eso es lo que... Hasta que eso no se produzca, pues la política creo que en general tiene poco margen de cambio. Desde la política puedes hacer proselitismo y puedes hacer campañas de divulgación que intenten cambiar las ideas. Eso sí, porque te da una plataforma y una visibilidad muy clara, pero con unas reglas de juego muy perversas, como he dicho. Pero en todo caso tienes que cambiar a la sociedad. Si no, cambiarás tú para llegar al poder en una sociedad antiliberal. Francesc, gràcies per la teva feina incansable en la defensa de la llibertat. Necessitem més gent com tu. Una salutació. Pues, moltes gràcies per el comentari y per el superchat. A ver, Muammar el Gaddafi, ¿cómo te organizas para en todo dar la batalla? Bueno, no, en todo no la doy, hay temas que no controlo, ni de lejos, vamos. Entonces intento darla en aquellos aspectos donde creo que tengo algo que aportar, pero también siendo consciente de que no estoy ni muchísimo menos pretendiendo dar la última palabra. Otra cosa es si me aportan argumentos que me convencen o no, pero obviamente todo lo que digo, prácticamente todo al menos, es siempre son afirmaciones provisionales a expensas de que sean revisadas por argumentos mejores. Fermín Espín, hola Juan Ramón, ¿qué opinas de la NAIRU, la curva de Phillips y modelos de predicción de la inflación? Bueno, como modelos de predicción son problemáticos, ahora como modelos teóricos tienen su sentido. Quiero decir, al final, si tú sobrecalientas la economía y llevas a una sobreutilización de recursos y a la aparición de cuellos de botella, pues evidentemente habrá inflación. La cuestión es qué es lo que lleva a ese sobrecalentamiento de la economía, pero si se sobrecalienta y se sobreusan recursos, pues se elevarán de precios y tendrás inflación de costes e inflación de precios. Álvaro Carrasco, ¿para cuándo tu libro sobre la conclusión del sistema marciano? Pues sí, es una buena pregunta porque, lo retomé hace poco, que llevaba casi un año abandonado por temas personales. No he escrito tampoco otras cuestiones. Lo retomé hace poco, pero ahora estoy con un paper sobre la liquidez del dinero y en parte lo he vuelto a aparcar, pero bueno, lo retomaré en breve y está bastante avanzado, pero bueno, me falta esencialmente la parte, una parte
de la sección del apartado de la teoría de precios y de rentas de Marx, y aunque la parte principal ya está, y luego el apartado de teoría del ciclo económico, tanto ciclo subconsumista como ciclo de agotamiento de las oportunidades de inversión. Bueno, eso es más o menos lo que me falta, que es el volumen tercero, ¿no? Para entendernos, o parte del volumen tercero. Vale, ¿conoces liberales mexicanos? Pues sí, algunos conozco, ¿no? Personalmente, por ejemplo, Fernando Cota, si no recuerdo mal el nombre, que creo que no, pues estuvo, por ejemplo, en la primera universidad de verano, no, en la primera no, pero en una de las primeras universidades de verano del Instituto Juan de Mariana, y bueno, y luego pues, ya digo, personalmente creo que él y probablemente alguno más conozca, y luego por redes, conferencias y demás, pues algunos más, sí. A ver, Antonio Fuentes, aparte de la ideología, ¿cómo creéis que sería la mejor forma de que los ciudadanos elijan al gobierno y los representantes que hacen las leyes? Bueno, creo que hay formas potencialmente válidas. El sistema que propone Rubén Gisbert, que alguna vez lo hemos debatido, no me parece un mal sistema para intentar institucionalizar una cierta separación de poderes, o una separación de poderes. Aunque en esto sí coincido con lo que dijo ayer el profesor Bastos, ¿no? El poder del Estado tiende a ser uno, y lo que fuerza la separación de poderes son contrapoderes externos al Estado. Esto a veces no se entiende bien, se interpreta mal, pero es bastante cierto. Aunque los poderes, imaginad que los poderes están perfectamente separados en España. Bueno, al final, el poder dentro del Estado lo tiene quien controle el ejército. Y dependerá, por tanto, de cuál sea la lealtad del ejército. Imaginad que el gobierno controla el ejército y el Tribunal Constitucional dice que una decisión del gobierno es ilegal. Ya, y el Tribunal Constitucional, ¿qué divisiones tiene para imponerle al gobierno que rectifique si el gobierno controla el ejército? Pues no podría hacerlo. Quienes pueden controlar, en ese caso, al gobierno sería la población, por ejemplo. Y la población a través de medios de comunicación, a través de, bueno, pues, el profesor Bastos también decía iglesias, en el sentido de que haya ideas más allá del Estado, sindicatos, en general movilización ciudadana que imponga al Estado, al gobierno en este caso, al Poder Ejecutivo, que haga algo distinto de lo que el Poder Ejecutivo con el control del ejército quiere hacer. Y ahí es donde surgen pues las rebeliones ciudadanas o incluso las revoluciones que intentan tumbar a un Estado que hace algo que la población considera ilegítimo, pero claro, ahí la cuestión es lo que cree o no cree la población. A ver que hay alguna otra pregunta por aquí. ¿Por qué cuando hablamos de economía y riqueza se habla tanto de impuestos a Estado y no sobre la cultura, sobre el progreso y el avance tecnológico? Sí, la verdad es que es así, ¿no? Es decir, al final el progreso a largo plazo depende de las instituciones informales que permitan una mayor coordinación o una más eficiente coordinación entre los agentes económicos para generar progreso técnico. Eso es así, y creo que la teoría del crecimiento económico cada vez lo tiene más claro. Quizá hablar de impuestos tenga sentido en la medida en que es una política que afecta y puede afectar muy gravemente a esa calidad institucional y a esa innovación, ¿no? Más impuestos sobre el trabajo, son menos oferta de trabajo, más impuestos sobre el ahorro, menos oferta de ahorro e inversión, más impuestos sobre el consumo, en este caso, pues menos gasto en consumo y menos rentabilidad de ciertas mercancías, más impuestos sobre el trabajo, ya lo he dicho, pero en este caso aplicado a la investigación, tipos marginales muy altos pueden desincentivar que haya personal investigador dentro de un determinado país. Es decir, sí es relevante. Es verdad que no es lo único relevante, incluso a lo mejor no lo más importante, pero es relevante y no está de más tratarlo. Y como la agenda política nos marca, que a lo mejor no habría que hacer caso a la agenda política, ¿no? Pero nos marca pues ese debate de extracción de recursos, pues por eso quizá hablamos de ello. Y luego, aparte, en los impuestos creo que también hay un tema ético más allá del económico, que es pues que el Estado está legitimado a robar y creo que hay que deslegitimarlo por ello. Marco Rubio, están subiendo muchas materias primas. ¿Crees que puede haber inflación no deseada que obliga a los bancos centrales a subir tipos de interés? Es un escenario. Es verdad que en los últimos días los tipos de interés han bajado y las expectativas de inflación se han moderado, pero desde luego
se ha introducido mucho poder adquisitivo dentro de la economía y si hay una recuperación relativamente rápida, una normalización de la economía relativamente rápida con todo ese exceso de poder adquisitivo, podría haber una inflación que en todo caso creo que sería temporal, ¿no? Las inflaciones muy duraderas o derivan de expansiones crediticias que de momento no están aquí. Esto es inyección de renta del Estado, o derivan de repudios de la moneda que vendrían de un descrédito de la solvencia del Estado. Y eso de momento creo que tampoco se ve. Las subidas de tipos de interés no creo que respondan a esto. Daniel Mosegui, ¿cómo podría funcionar la justicia en una sociedad sin Estado? ¿Quién encarcelaría a un criminal? Y haría... Bueno, yo creo que la justicia penal creo que es uno de los grandes asuntos que... O sea, la justicia civil, la jurisdicción civil no entraña problemas. No es problemático y creo que en general puede funcionar bien. Ahora, la jurisdicción penal claramente es problemático porque al final se refiere a cuáles son las normas de obligado cumplimiento más allá de los contratos entre partes, porque ahí el contrato es lo que regularía las relaciones entre partes, dentro de una sociedad. Y eso va indisolublemente ligado a la comunidad política y, por tanto, en nuestras sociedades actuales al Estado. Otra cosa es que haya comunidades políticas de libre adscripción que puedan tener leyes, normas que regulen la jurisdicción penal, ¿no? El orden penal, y que, por tanto, esas comunidades que sean privadas y de libre asociación tengan sus propios códigos penales privados, que podría ser el enfoque que algunos anarquistas querrían utilizar. Bueno, eso quizás sea posible, pero eso de individuo desarraigado de cualquier comunidad donde se respete el derecho penal, eso yo no lo veo en absoluto. Francisco Lara, me encanta tu enfoque y cómo explicas. ¿En qué universidad y qué asignaturas impartes? Me gustaría mucho tenerte de profesor. Bueno, pues actualmente imparto en el EA University, en la Universidad del Instituto de Empresa, también en la Escuela de Negocios. Imparto macroeconomics, vamos, porque las clases son en inglés. Y luego imparto en la Universidad Francisco Marroquín. Ahí doy clase de, digámoslo así, microeconomía 1 y 2, teoría del crecimiento económico, teoría monetaria, bancaria y financiera. Luego doy también un cursillo, bueno, una asignatura, no un cursillo, pero bueno, una asignatura de escuela austríaca, de las ideas principales de la escuela austríaca y poco más. Y luego doy también, dirijo de hecho un máster en el Centro de Estudios SOMA, un máster de economía, y ahí sí que imparto varias asignaturas: teoría monetaria y bancaria, historia de las doctrinas monetarias, análisis económico del socialismo y políticas públicas. O sea que ahí sí que me tenéis hasta el hartazgo, diría yo. Diego Star, me ofende que aún no pueda suscribirme a tu Twitch. La verdad es que no sé muy bien cómo funciona Twitch y no sé quién se puede suscribir, quién no, y tampoco sé muy bien cómo funciona, pero bueno, como esto permite streaming simultáneo, pues lo aprovechamos. Xavier Terns, ¿el capitalismo puede llevar al agotamiento de recursos? ¿Es posible que haya un punto que ya no podamos buscar nuevos recursos más baratos? A ver, cualquier sistema puede llevar al agotamiento de recursos. Yo creo que esto es algo que muchas veces se oculta y no debería ocultarse. El capitalismo puede agotar los recursos y un sistema no capitalista también. De hecho, los sistemas no capitalistas históricamente han sido mucho más agresivos con los recursos que los capitalistas. ¿Por qué? Porque dentro del capitalismo existen incentivos a corto y a largo plazo a hacer una gestión económica, a economizar el uso de los recursos, especialmente de los más escasos. A corto plazo, si un recurso escasea, se dispara su precio y eso provoca, primero, que el consumo de ese recurso se reduzca, tanto familiar como empresarialmente, y también incentiva a reemplazarlo por otras alternativas más baratas. Ahora mismo, si el petróleo, por ejemplo, se encarece, si el gas se encarece, si el carbón se encarece, pues parte de la electricidad pasaría a producirse vía energías renovables porque empiezan a ser más rentables. Y luego, a largo plazo, institucionalmente, la escasez de recursos manifestada en precios lo que desata es un proceso innovador dirigido a buscar formas, tecnologías alternativas que, de nuevo, economicen el uso de ese recurso y que también permitan sustituirlo por alternativas, ¿no? George Reisman, en su libro Capitalism, que es un tratado gigantesco, ¿no? Pues pone un ejemplo que, bueno, podrá ser más o menos discutible, pero que para que lo entendamos, ¿no? Dice, desde un punto de vista económico, si inventamos un motor de combustión que consuma la mitad de gasolina
que los existentes, a efectos prácticos se han duplicado las reservas económicas de petróleo. Es como si hubiésemos duplicado la disponibilidad mundial de petróleo. Evidentemente no, porque el petróleo no solo se utiliza para gasolina, pero para que nos entendamos, ¿no? Es decir, que a veces se confunde la existencia física de recursos con la existencia económica, y la existencia económica depende del aprovechamiento que podamos hacer para satisfacer nuestros fines de esos recursos que, como todos, físicamente son escasos. Aunque, bueno, en el universo podríamos decir que el universo es infinito y que colonizando otros planetas, otros cuerpos celestes, que podríamos incrementar la disponibilidad de recursos, pero eso dependería de la tecnología y de la capacidad de explorar que no está claro, ¿no? Relación entre inflación y tasas de interés. Bueno, este es un tema muy complejo y muy largo. La más sencilla es que, evidentemente, más inflación eleva los tipos de interés nominales sobre un tipo de interés real. La cuestión es que ahí están los neofisherianos, que creo que tienen un cierto punto, que lo que dicen es que fijando los tipos de interés nominales, al final terminas controlando la inflación. Es decir, que no es la inflación la que determina los tipos de interés, sino que son los tipos de interés nominales los que determinan la inflación. No me voy a extender más porque estaríamos hasta mañana, no hasta mañana, pero bastante tiempo. Ramón Bello, ¿qué opina sobre la excesiva competitividad que le exigen algunos sistemas educativos a los alumnos en Asia, Japón, Singapur? Bueno, no es el tipo de educación que me gustaría recibir ni que se transmitirá a mis hijos. Lo que pasa es que aquí, pues, cada tutor tiene la patria potestad y a lo mejor algunas familias consideran que sí es adecuado. También es cierto que en una sociedad donde todo el mundo sea tan hipercompetitivo, no serlo, pues puede ser perjudicial, ¿no? Es decir, yo digo que no querría recibir esa educación en una sociedad como la española. Tampoco significa que quiera recibir la educación que se imparte en España o se ha impartido en España, pero aquí quizá no tiene tanto sentido recibir esa educación. Allí, pues si no la recibes, como que te quedas rezagado. Pero de nuevo, creo que es algo que debería quedar dentro del razonable ámbito de la patria potestad. Economic Joe, ¿no crees que lo que se debe regular sea la democracia y no el mercado? El trabajo de Buchanan lo muestra, pero se demoniza el mercado y se pondera, se valora la democracia. Sí, hombre, a ver, el problema es quién cuida a los cuidadores, ¿no? Ese es el gran problema de cualquier teoría estatista de control del poder. Regular la democracia, sí. La cuestión es quién va a respetar y por qué va a respetar esas reglas cuando el Estado tiene incentivos a saltárselas. Pero sí, si el mensaje de fondo es que hacemos demasiado hincapié en los fallos de mercado que existen y nos olvidamos demasiado de los fallos del gobierno, que también existen y suelen ser bastante peores, totalmente de acuerdo. Guillermo Martínez, los fondos indexados no paquetizan acciones saludables con acciones de compañías no tan solventes, parecido a las hipotecas subprime. Bueno, eso, los índices más los fondos indexados, porque el fondo indexado lo que hace es replicar el índice. Y sí, claro, en el fondo, en un índice, pues tienes de todo, claramente. La cuestión es si la preselección del índice es razonable, pues bueno, al final reflejará de alguna manera la evolución de las mejores empresas dentro de la economía. Luis Fernández, ¿conoce usted al padre Ripoll? No lo conozco. Shaikh Jahan, ¿cómo se podría sujetar el salario de los funcionarios públicos a las fuerzas del mercado? Pues privatizando. Es que no hay otra, porque si no es una negociación entre el contratista y el contratado. En este caso, una negociación laboral donde además los funcionarios se organizan para presionar políticamente al Estado, ¿no? WhatsApp Films, si quisiera estudiar economía y solo tuviese como opción la pública, ¿qué universidad recomendarías por su orientación más austríaca y liberal? No me fijaría, la verdad, en eso. Básicamente porque no hay ninguna universidad que tenga un programa austríaco coherente. Entonces, no creo que es un error hoy por hoy. Estamos algunos con el proyecto de Universidad de las Hespérides, donde ahí pues podría haber algo parecido a esto. Pero hoy por hoy en la pública, desde luego, no existe nada y, por tanto, yo escogería una muy buena universidad pública, aunque sea dentro de la tradición neoclásica o con un enfoque no liberal, porque al final lo importante es saber economía y puedes saber economía desde enfoques distintos y además, incluso aunque creas que los neoclásicos se equivocan, que se equivocan mucho menos de lo que dicen habitualmente los austríacos, pero aunque creías que se equivocan, pues debes saber y entender bien lo que dicen los neoclásicos, ¿no? Mike GM, la complejidad de la economía mundial, mercados, es controlable por el ser humano. Me da la sensación que hace tiempo se nos fue de las manos. No lo es
pero los gobiernos sí generan una ilusión de control y ese es también parte de los problemas, porque entonces los ciudadanos no se intentan proteger frente a aquello que no se puede controlar. A ver, Borja, renta básica o trabajo garantizado. A ver, yo es que la renta básica lo veo, no las rentas mínimas de inserción, no las rentas a aquellos que quedan excluidos del mercado temporalmente y por tanto se les intenta buscar un cierto colchón. Eso podría ser defendible. La renta básica, que es el derecho incondicional de todo el mundo a recibir renta de los demás, me parece pues algo absolutamente inmoral, ¿no? Porque es básicamente certificar y dar carta de naturaleza un derecho de parasitismo sobre terceros. Entonces, si se instaura ese derecho de parasitismo sobre terceros, al menos veo razonable que haya una especie de contraprestación hacia los demás en forma de trabajo en algo valioso. El problema es que eso también se puede instrumentar políticamente. ¿Trabajo en qué? Pues trabajo en lo que les interesa a los políticos o trabajo en algo que sea inútil, pero simplemente por el hecho de mantenerte ocupado, que eso tampoco es el objetivo, ¿no? Es decir, el objetivo no es fastidiar al receptor de la renta, sino que haya una cierta pues contraprestación por la renta recibida. Entonces, ya digo, trabajo garantizado me parece más razonable, pero la aplicación práctica a lo mejor es desaconsejable y es mejor renta básica, escogiendo entre esos dos males pésimos. ¿Bien? ¿HSOP harías política algún día? No, es una respuesta bastante sencilla. Marc, generar riqueza, generar accesibilidad a valor. Generar valor y para generar valor tienes que hacer el valor accesible, ¿no? Si generas valor en Marte, pues no es generar valor, es valor potencial en todo caso. Ignacio Donés, ¿se podría prescindir de la defensa hacia el exterior en los países europeos en el contexto actual? Bueno, eso ya es una cuestión más de geopolítica y no es mi campo, pero tiendo a pensar que todavía no existe una filiación comunitaria muy potente dentro de Europa, ¿no? Es decir, si China, pongamos por caso, nos invadiera y Alemania, ¿no?, tuviese presupuestariamente control sobre parte del ejército europeo, cabe pensar que Alemania o los políticos, la ciudadanía alemana, sería indiferente entre si defender España o defender Alemania. Es decir, que vamos a repartir equitativamente los recursos militares entre todo el continente europeo y no los vamos a concentrar en Alemania. Pues yo creo que no. Entonces, si es así, si no hay esa visión, digamos, no sesgada hacia dónde hay que orientar el poder militar, pues tiene sentido, sigue teniendo sentido que haya una organización militar más descentralizada. Si lo hubiera, pues a lo mejor no lo sé, eso ya es cuestión de estrategia militar, a lo mejor tendría sentido el ejército europeo como defensa, no lo sé. Bien. Arturo Centeno, ¿qué opináis ambos? Bueno, ambos hoy, ¿no? Del Gran Reset, ¿cómo pensáis que se va a desarrollar? Bueno, yo creo que hay un poco de conspiranoia en esto. Evidentemente los gobiernos siempre, y ahí tenéis un muy buen libro de Robert Hicks, Crisis y Leviatán, siempre los estados intentan aprovechar las crisis para incrementar su poder y para establecer nuevas formas de dominación social. Siempre. Y creo que en este caso también lo están haciendo, pero bueno, no creo que sea la gran conspiración para que el Estado controle la sociedad desde el principio de los tiempos. Es pues un paso más muy gravoso que se puede terminar dando en esa dirección, pero como los ha habido muchísimos otros en el pasado, lo hubo en el 11S, lo hubo en los años 70 con la crisis inflacionista, lo hubo en la Segunda Guerra Mundial, lo hubo en la Gran Depresión. Bueno, pues, es el pan nuestro de cada día, el combate diario contra el Estado. Ramón Bello, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiera dedicarse al sector de las finanzas, riesgo y mercados? Bueno, pues que estudie todo lo que pueda sobre el tema, ¿no? O sea, pues fundamentos de inversión, mercados financieros, análisis de riesgo, finanzas corporativas, no sé. Quizá a lo mejor lo que podéis hacer es seguir el itinerario del CFA, ¿no? Y poco más, ¿no? O sea, poco más que aconsejar. Probablemente haya muchas más cosas que se puedan aconsejar, pero
y luego buscar, pues, entrar de prácticas en alguna empresa financiera solvente, como aquella en la que aspiráis a trabajar, y aprender desde dentro. Albert Pusek, ¿sería un paso hacia adelante o hacia atrás la implantación de la renta básica universal en sustitución de cada una de las medidas redistributivas actuales? A ver, es que esto es como... es una cuestión que se plantea muchas veces y creo que es una cuestión trampa. Si a mí me decís, ¿es preferible que hoy todas las prestaciones estatales sean a través de renta básica o con el modelo actual? Pues creo que es mejor que sea con renta básica, es decir, que te den el dinero y tú decides cómo gastarlo. Si lo gastas en sanidad, si no, pero incluso probablemente ese escenario no se diera, porque habría regulaciones de cómo lo puedes gastar y no, pero bueno, en principio, como digo, tratar a las personas como adultos y, por tanto, darles el dinero para que lo puedan decidir cómo gastarlo. Ahora, si estuviéramos en posición política de hacer esa transición que estás sugiriendo, probablemente también estaríamos en posición política de hacer una transición hacia otros modelos que son muy preferibles, como una economía de pleno mercado y, en todo caso, con rentas mínimas de inserción para sostener a los que se queden descolgados, pero no renta básica universal. Albert Pusek, otra vez, ¿qué opinas de definir los impuestos redistributivos en función del Gini en lugar de hacerlo arbitrariamente como se hace ahora? Hombre, a ver, podría tener algo más de sentido. La cuestión es cuál es el nivel de desigualdad óptimo. Y eso creo que nadie lo define. Dicen, no, bueno, pues reducir más la desigualdad, alejarnos de determinados niveles inaceptables de desigualdad, pero bueno, ahí, al final, la desigualdad requiere de una teoría moral previa y los economistas muchas veces que razonan sobre desigualdad lo hacen desde un punto de vista técnico, es decir, en función de cómo nos alejamos o acercamos, nos acercamos a cero, nos alejamos de cero y nos acercamos a uno en el Gini, pero sin plantearse las bases morales de lo que están haciendo. Y creo que en eficiencia puede tener cierto sentido porque todos entendemos muy bien en economía qué significa una economía eficiente, eficiencia asignativa, eficiencia productiva y eficiencia económica en general, pero en equidad no. Y en equidad cada uno tiene una teoría sobre la equidad y además que pueden estar absolutamente enfrentadas, ¿no? Mi teoría sobre la equidad es una teoría liberal donde lo prioritario es respetar los derechos individuales. Otro tendrá una teoría más igualitarista y lo que querrá es igualar algún parámetro económico. Bueno, pero ¿por qué tengo que acertar yo o tiene que acertar él cuando es de base una cuestión moral? Crack del 29, ¿causado por libertad de inversión? No, causado por exceso de crédito blando, tanto en Estados Unidos como en Europa, a través de la banca central y de la relajación de los estándares monetarios, en ese caso el patrón divisa-oro. Gerard Stein, ¿cuál debe ser el nivel de deuda y demás pasivos estatales desde el punto de vista liberal? ¿Debería ser igual al total de activos del Estado? Bueno, creo que lo importante es que las deudas se destinen a inversiones que primero no tengan una cierta durabilidad, es decir, que sean inversiones a largo plazo, no inversiones de retorno inmediato, porque en tal caso sería mejor financiarlo con impuestos, y luego que cubran un mínimo análisis coste-beneficio. Si eso es así, pues terminará redundando en más bienestar del que genera, supuestamente, por el cobro futuro de impuestos. Ahora, la cantidad de deuda pues depende de la solvencia que tenga el Estado y, en ese caso, como dices, de los activos estatales, los oficiales y los extraoficiales, porque un activo estatal es la capacidad de cobrar impuestos. Entonces, la cuestión es preservar la solvencia en una zona de seguridad amplia, que no haya riesgo de quiebra estatal. Chus 1818, ¿qué innovación tecnológica podría contribuir más fuertemente a la disolución del Estado? Bueno, el Estado en última instancia se justifica por la defensa, como he intentado explicar varias veces a lo largo del chat del directo de hoy, y por tanto una innovación tecnológica, que no sé cuál puede ser, pero que desde luego atacaría la raíz del Estado, es una innovación que permita que descentralizadamente, privadamente y voluntariamente podamos articular defensa, un sistema de defensa más efectivo que a través de la coacción estatal. Si eso llegara a suceder, el Estado desaparece o tendería a desaparecer. Si no, el Estado puede ser muy persistente y no tengo claro que esa innovación tecnológica pueda llegar a existir. Quizás sí, pero no lo sé. Simplemente digo la función que debería cumplir para disolver el Estado. Ni Bitcoin ni nada. O sea, Bitcoin puede ser un paso en buena dirección, no digo que no, pero que Bitcoin no va a disolver el Estado, como también he explicado antes.
Fernando Silva, la corriente político-ideológica imperante parece ser el socialismo. No estoy de acuerdo. Bueno, depende de cómo definamos socialismo, pero no. Hoy no tenemos socialismo en España, tenemos socialdemocracia. Socialismo es propiedad estatal de los medios de producción y eso no existe, ¿no? Bueno, existen, pero en unas medidas muy reducidas. Si un socialista lee eso, se echará a reír porque es que no es cierto que sea socialismo, socialdemocracia. Es bueno que utilicemos los términos en este sentido con rigor, porque si no, no vamos a poder debatir o comunicarnos con otros que no piensen como nosotros. Sé que puede ser tentador llamar socialismo a cualquier cosa que tengamos por delante, pero socialismo es algo muy concreto y, por tanto, si llamamos a todo socialismo, pues no, el que sea socialista no te va a escuchar. Es como si a ti te dicen, no, el liberalismo es que le den ayudas a las empresas. Pues dirás, no, mire, no entiende lo que es el liberalismo. Pues lo mismo pasa con el socialismo. ¿Es parte de un ciclo la socialdemocracia? Bueno, no lo sé si es parte de un ciclo, puede serlo, si generara dinámicas de insostenibilidad podría serlo, pero a lo mejor es estable, ¿no? No veo especialmente inestable el sistema de los países nórdicos, por ejemplo, por desgracia. ¿Es reversible? Sí, por supuesto que es reversible si cambian las opiniones mayoritarias dentro de la sociedad. ¿Para dónde parece ir? Pues eso, de momento, no creo que estemos yendo hacia menos Estado, aunque bueno, eso dependerá de cuáles sean las ideas predominantes en sociedad y bueno, veremos si se nos sorprende. Seiterk, que no veo la pregunta por aquí para destacarla, pero bueno, pregunta, ¿la tarifa de la sanidad pública está ligada a la renta? ¿Sería realmente viable una sanidad privada accesible para todos en esta ligadura? Bueno, la tarifa de la sanidad pública no está ligada a nada, ¿no? Tú pagas impuestos en función de la renta, pero es que aunque no pagues impuestos, tienes acceso a la sanidad pública. ¿Sería viable? Sí, para la generalidad de las personas, sin duda sí, ¿no? La sanidad privada esencialmente tiene dos patas, ahorro propio y aseguramiento. Y eso se puede conseguir con los impuestos que paga la mayoría de la población. Ahora, podría haber personas que no, y para esas personas podría tener sentido una red de seguridad de última instancia que les facilitará el acceso a la sanidad pública, a la sanidad privada. Son caos. ¿Cuál es el beneficio de la reserva fraccionaria con Bitcoin cuando podríamos transmitirlo sin intermediarios y sin comisiones con Lightning Network? Tengo que mirarme más el tema porque efectivamente no lo conozco, pero por lo que entiendo, con el Lightning Network, no terminas volcando inmediatamente las operaciones en la red. Por tanto, ahí sigue habiendo un cierto riesgo en la medida en que pudiera no terminar volcándose, ¿no? Pero vamos, es decir, que al final la propia red actúa como un cierto intermediario. Si lo quieres, es un intermediario no manejado humanamente, pero sí que hay una intermediación en el sentido en que tú anotas las transacciones netas en el blockchain, ¿no? Pero vamos, como digo, es un tema que tengo que explorar teóricamente mucho más porque o sea, tengo cierto conocimiento, pero ni mucho menos el necesario para hablar sobre todos estos asuntos y por eso también ya os digo que intentaré en el futuro hacer un directo con especialistas en Bitcoin. Adriana López, ¿qué debilidades veis al liberalismo? ¿Cómo tratar a las personas que no pueden valerse por sí mismas? Niños, muchísimas gracias. Sí, bueno, esas son debilidades. Yo creo que de todas formas la mayor debilidad es que el liberalismo es, como ya he dicho muchas veces, una filosofía moral incompleta. Incompleta en el sentido de que es minimalista. No busca no busca construir una teoría moral completa y por tanto no busca resolver todos los problemas de la sociedad. Lo que busca el liberalismo es simplemente establecer las bases mínimas para la convivencia, incluso para la coexistencia pacífica. Pero coexistiendo pacíficamente puede seguir habiendo muchos problemas, como personas desvalidas, por ejemplo. Y el liberalismo, como filosofía política, no da una respuesta a esto. Deja que la respuesta la busquen libremente las personas en sociedad. Y evidentemente, según cuáles sean los valores predominantes en sociedad, pues se pueden buscar soluciones mejores o peores. Y en algunos casos pueden ser soluciones nefastas, ¿no? O desacertadas o problemáticas. Y eso no significa que debamos convertirnos en súbditos del Estado, porque el Estado también tiene sus problemas, pero hay que ser conscientes de las limitaciones que tiene, ¿no? No es un sistema perfecto como nada lo es en un ser humano o en un ser como el ser humano que es imperfecto por naturaleza.
Yasser Wagón, ¿cómo se podría romper o hacer cuestionar la necesidad del Estado en la sociedad? Bueno, pues primero, cuestionando su legitimidad. Ahí creo que Michael Huemer, en el problema de la autoridad política, hace un trabajo espectacular en desmontar la autoridad política del Estado y, por otro lado, en visibilizar alternativas, ¿no? Porque al final, si uno dice el Estado no es legítimo, pero no veo alternativas al Estado, pues la gente tampoco se querrá, aunque sea por razones consecuencialistas, despegar del Estado. Gerardo Moreno, ¿el intento secesionista catalán fue un intento de golpe de Estado? Bueno, fue un intento de golpe de Estado. Otra cosa es que a lo mejor algunos consideren que fue un golpe de Estado o un intento legítimo, ¿no? Es decir, fue un golpe para modificar la institucionalidad estatal vigente en España. Eso está claro. Querían crear un Estado y secesionarse del Estado español. Otra cosa es que yo creo que la secesión debería estar permitida y que el Estado reprime el derecho de secesión de los individuos o al menos de los grupos voluntariamente asociados. Y por tanto, creo que sí que hay una crítica legítima a ese bloqueo que se hace de la búsqueda de la secesión. Creo que fue un golpe de Estado, pues sí, siempre y cuando no incluyamos dentro de la definición de golpe de Estado, pues violencia generalizada y sistemática, ¿no? Que eso no lo hubo, pero si se hubiese establecido un Estado lo habría habido, porque claro, si tú estableces un Estado, eso ya es generalizar la violencia sobre la comunidad en la que reclama soberanía. Y la sustitución posterior de la Generalitat, órgano del Estado, por el gobierno, bueno, pues eso fue un ataque, claro, al autogobierno catalán, que es un ataque que la Constitución establece que deriva de la soberanía del pueblo español. Lo que pasa es que, claro, en cierto modo eso es convertir a un subgrupo del pueblo español, en este caso pues los catalanes independentistas, en súbditos del conjunto de la sociedad española como lo exprese en las urnas. Y eso, desde un punto de vista liberal, pues también es problemático, ¿no? Es problemático porque estamos justificando la subordinación de un individuo o de un grupo de individuos minoritarios a una mayoría. Y eso es más bien tiranía de las mayorías, aunque esté convalidado en la Constitución. Bien. Es decir, la Constitución, y esto hay que entenderlo, la Constitución no es o no debería ser la fuente última de derecho, porque entonces cualquier error moral se puede colar en la Constitución. Bien. Entonces, debe haber, o uno debe ser capaz de juzgar las normas imperantes en una sociedad, también las normas constitucionales, desde estándares distintos a la propia Constitución. Porque es que si no, insisto, caemos en un positivismo legal absoluto donde cualquier cosa valdría. Y la Constitución española tiene muchísimos defectos. Y uno de esos defectos es también establecer, institucionalizar la soberanía absoluta del pueblo español sobre los individuos que caen dentro del territorio español. El liberalismo parte de la idea de soberanía individual, no de soberanía comunitarista o colectiva sobre los individuos. Bien. Don Gato, al final, al margen de razones ético-morales respecto a que los impuestos son un robo, ¿en verdad necesitamos impuestos, verdad? Bueno, quizá para defensa y para internalizar algunas externalidades negativas. Desde luego, para prácticamente todo lo demás no los necesitamos. JKN, excesivas matemáticas en economía. Bueno, yo creo que soy bastante partidario del pluralismo metodológico en economía, ¿no? Es decir, que quien quiera utilizar matemáticas, pues que las utilice, y quien no, que no las utilice, siempre y cuando pues desarrolle modelos de manera bastante... Adrián dice que las externalidades no existen. A ver, esos son comentarios... externalidades existen a patadas, positivas y negativas. Y negarlo no hace que desaparezcan, sino que hace que no podamos dialogar y no podamos buscar soluciones a problemas reales que existen en sociedad. Las externalidades, es decir, la contaminación existe y es una externalidad. Otra cosa es que sea una externalidad que se puede internalizar desde el mercado. Ojalá. Y creo que en gran medida es así. Pero no digamos, no existe la contaminación, no es un problema. Hombre, si te echan humo en tu casa, eso no es un problema, no es una externalidad, claro que lo es. Y luego, las externalidades positivas de la investigación, pues claro que existen. Pero bueno, en cualquier caso. Entonces, pluralismo metodológico. Quien quiera usar matemáticas, que las use, y quien no, que no las use, siempre y cuando actúen con rigor. Marc
empleas 100 calorías y 2 horas para acceder a un valor X. Tras aprendizaje y desarrollo, empleas 50 calorías y 1 hora para acceder al mismo valor X. Generar riqueza igual generar mayor acceso al valor. Bueno, imagínate que disfrutas consumiendo calorías, ¿no? Esos, los que hacen deporte, pues hacen eso. Entonces, ahí se ve claramente cómo hay cierta subjetividad en el valor por necesidad. Bueno, hay que ir terminando porque ya he contestado todas las preguntas pendientes. Bueno, no todas. Adrián dice que no es una externalidad, es un atentado contra el derecho de propiedad. A ver, es una externalidad en el sentido de que no está incluida en el precio. Claro que podemos internalizarla considerándola un ataque al derecho de propiedad, pero eso no hace que deje de ser una externalidad en la medida en que la coordinación no se produce vía precios. Quiero decir, que si decimos que no es una externalidad, hay que entender que es una externalidad, porque si no, no vamos a poder dialogar ni a debatir ni a convencer con quienes emplean una determinada terminología. Si tú quieres decir que las externalidades todas se pueden internalizar en el mercado, pues es una tesis legítima, pero tendrás que argumentarla, por ejemplo, a través de derechos de propiedad, teorema de Coase, como he hablado antes. Pero no digas no existen, porque entonces parece como que estamos renunciando al debate. Bueno, como digo, última pregunta, porque ya he contestado a todas las que quedaron pendientes, o a prácticamente todas, porque había algunas que eran referidas expresamente para el profesor Bastos y que yo no puedo contestar, pero bueno, las que más o menos podían ser compartidas las he contestado. Y Bola de Non, ¿crees que los países del Golfo Pérsico serán capaces de diversificar su economía o seguirán atados a los precios de los hidrocarburos y sus embargos? Pues por desgracia dependerá de lo que hagan sus gobiernos, porque como los recursos son monopolio gubernamental, pues dependerá de la habilidad de los gobiernos. Si no fuera así, pues desde luego la economía se tendería a reconvertir rápidamente, pero aquí estamos en un régimen básicamente planificado desde el Estado, con cierta mercantilización de inversiones extranjeras, pero bueno, que dependerá, ya digo, de lo que suceda con la habilidad gestora de esas tiranías. Muy bien, pues bueno, creo que hemos cumplido, además son ya las 12. Muchísimas gracias a todos, hemos pasado de los 2.000 espectadores en un directo convocado espontáneamente, o sea que os lo agradezco, tanto 2.000 tanto en YouTube como en Twitch. Algunos preguntáis si tengo cuenta en Twitch, sí, si la tengo y se está emitiendo directamente por Twitch. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y espero que haya sido fructífero y que, bueno, disculpad a todos los que no se os pudo contestar en el día de ayer, pero el tiempo era el que había. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.